Todo comenzó hace 3 años, aquí en la Ciudad de México. Actualmente tengo 23 años y mi hija nació cuando tenía 20. Para entonces, mi mamá y yo habíamos decidido cuidar a la bebé por las noches, ya que no me sentía muy segura de cuidar bien a una recién nacida, yo sola. Supongo que era parte de ser mamá primeriza. Además, eran tiempos en los que hacía mucho frío, por lo que optamos por hacer colecho para calentar a la bebé y así evitar que se enfermara. Pasaron casi 15 días después del nacimiento de mi hija, y aunque estaba muy feliz por su llegada, era inevitable sentirme cansada durante todo el día. Aunque intentaba de todo para que durmiera toda la noche, no lo lograba. Había veces en las que conseguía que durmiera al menos 3 horas, pero siempre era lo mismo. Mi bebé despertaba llorando con desesperación y miedo. Al principio pensé que era normal, que los bebés al nacer necesitaban adaptarse a los horarios del día, hasta que una noche noté que mi hija despertó debido a unos ruidos que provenían del techo del cuarto. Parecía que arrastraban cadenas muy pesadas. No le di mucha importancia al principio porque pensé que podían ser gatos o las herramientas que mi papá tenía guardadas ahí. Pero estos ruidos se volvieron más frecuentes. Ya no solo se escuchaban las cadenas, sino también pasos, como si alguien pasara corriendo. Para este punto, mi mamá también había escuchado esto y decidió rociar agua bendita en el techo. Aunque no creíamos que fuera algo grave, preferimos hacerlo por si acaso. Por desgracia, esto alteró lo que sea que estaba en la casa. Después de unos días, mi mamá se encontraba cerca de las 4 a.m. durmiendo a mi bebé. Yo me había quedado dormida después de intentar calmarla, pero no dejaba de llorar. Mi madre dice que, al no saber qué más hacer, se recostó con la bebé y sin darse cuenta, se quedó dormida. Entre sueños, pudo sentir que poco a poco la bebé iba bajando de sus brazos, y cuando quiso despertar, no podía moverse ni abrir los ojos. Su desesperación aumentó cuando sintió que la niña ya iba más abajo. Con todas sus fuerzas logró moverse, y en un segundo quitó las cobijas de la cama. Esto me despertó y nos dimos cuenta de que mi hija ya estaba en la orilla de la cama, totalmente dormida. Al día siguiente mi mamá dijo que haría una especie de limpia para alejar lo que sea que quería llevarse a mi bebé. A pesar de haber experimentado lo anterior, yo no creía del todo en eso. Pensaba que tal vez eran cosas que pasaban con los bebés y que necesitaban poner aún más atención en cuidarla y no quedarme dormida. Sin embargo, ese día, durante la limpia que estaba haciendo mi mamá, sucedió algo extraño. Justo cuando todos en familia estábamos rezando y mi madre pasó un cirio bendito por el cuerpo de mi bebé, de repente, y sin causa alguna, me dieron ganas de vomitar. No solo fue a mí, también a mi papá y a mi mamá les pasó igual. Fue algo que no supimos explicar. Esa noche, mientras dormía, escuché la voz de mi hermano menor detrás de la puerta. «Mónica. Mónica. Mónica». Fui despertando y volví a escucharlo. «Mónica. Mónica». Pero ya no era su voz. Era la voz de una mujer que, mientras decía mi nombre, se iba alterando al punto de casi gritar. Me dio mucho miedo y empecé a rezar hasta que ya no se escuchó nada.
Revisé la hora en mi celular y eran las 5, casi las 6 de la mañana. A esa hora todos seguían dormidos y al parecer nadie había escuchado lo mismo que yo. Le conté a mis padres lo que me pasó en la noche y aseguraron que nadie había escuchado nada. Y mi hermano no se levantó hasta casi las 10 de la mañana. Me quedé algo inquieta, pero decidí seguir con mi día. Después de varios días sin que ocurriera nada inusual, todo marchaba con normalidad. Hasta que, una noche, mientras arrullaba a mi bebé, como de costumbre para dormirla, noté que ya eran las 3 de la mañana. Para ser exactos eran las 3:12. Lo recuerdo muy bien. Cuando terminé de cambiarle el pañal, me puse a cantarle para que durmiera más rápido. Pero en ese momento, escuché pasos en el pasillo, cerca del cuarto. Pensé que era mi papá que había ido al baño y simplemente lo ignoré. Luego vi cómo daban golpecitos a la puerta del cuarto. La puerta estaba cerrada con seguro, así que no había modo de que se abriera. En ese momento pude notar que la puerta se abría lentamente. Me quedé paralizada y como pude, desperté a mi mamá casi susurrando. «Mamá, mamá, mira». Y cuando mi mamá se sentó en la cama, vimos cómo la puerta se abrió de un solo golpe, azotándose contra la pared. Lo peor fue que entre la oscuridad del pasillo, algo aún más oscuro se estaba asomando. Era como una sombra, no tenía forma, era casi como una neblina. Lo más aterrador era que cuando pude ver mejor, noté que tenía ojos. Unos ojos totalmente fijos que nos observaban a mí y a mi bebé. Se sentía de inmediato una mirada pesada y abrumadora, llena de odio. También se alcanzaba a ver entre la oscuridad una especie de sonrisa. El miedo pudo más que nosotras, y al mismo tiempo mi madre y yo gritamos de puro terror. Aún con la imagen de esa cosa en mi mente, abracé a mi hija con todas mis fuerzas y como pude le grité a mi papá, apartando la mirada de lo que sea que estaba en la puerta. Solo alcancé a ver que la lámpara del cuarto prendía y se apagaba frenéticamente antes de cerrar mis ojos y echarme a llorar. Para ese momento llegué a creer que eso saltaría encima de nosotras y nos haría daño. Mi papá y mis hermanos subieron corriendo las escaleras, muy preocupados y preguntando qué había pasado. Mi mamá y yo estábamos temblando y apenas pudimos contarles entre lágrimas lo sucedido. Cuando por fin nos estábamos calmando, todos pudimos escuchar que dentro del cuarto del baño se caían cosas y se movían unas cubetas que teníamos guardadas ahí. Todos nos miramos y supimos que era algo que no tenía explicación y que debíamos hacer algo. Al día siguiente mi mamá le contó todo a mi tía que vive en Guanajuato, con el fin de preguntarle si ella recordaba algún tipo de protección o limpia que su abuela solía utilizar en estos casos. Mi tía es mayor que ella y pudo conocer más sobre mi bisabuela. Además, allá en el pueblo estos temas son más comunes que en la ciudad. Mi tía le dijo que mi bisabuela les decía a las mujeres que tenían a un recién nacido en casa que para ahuyentar a las brujas debían esparcir por todo el techo mostaza en grano, pues se dice que estos seres odian el olor de esta semilla. Luego, en cada puerta y ventana se debía colocar una cruz de ocote con un listón rojo y después rociar agua bendita en la casa. Por último, decía que todas las personas que viven en la casa tenían que rezar juntas todas las noches un Padre Nuestro, un Ave María
un credo y la Magnífica, pero sobre todo que lo hicieran con toda la fe de su corazón, creyendo realmente en que Dios los protegería. Así lo hicimos, y todas las noches nos juntábamos a rezar con toda la fe que teníamos. Llegamos incluso a dormir todos en un solo cuarto por el miedo a que esa cosa regresara. Pasando un tiempo dejamos de escuchar ruidos en el techo por las noches, y afortunadamente mi hija ya dormía más tranquila. Decidí llevarla a bautizar y hasta el día de hoy no ha pasado nada extraño. No sé qué era lo que vi esa noche, si una bruja, un demonio o un espíritu. Solo sé que quería a mi niña y no era nada bueno. La imagen de sus ojos aún me da escalofríos cuando la recuerdo, y nunca en mi vida la olvidaré. Esta experiencia me hizo entender que existen otras criaturas que jamás vamos a comprender qué son y cuáles son sus propósitos. Actualmente estoy embarazada de mi segundo bebé, pero tengo miedo de que cuando nazca vuelva a pasar lo mismo. Para entonces tendré que estar bien preparada y proteger a mis 2 hijos. Por el momento eso es todo, Ger. Pero tengo más historias de mi familia que involucran al pueblo de San Felipe, Guanajuato, que es donde vive mi tía y de donde es originaria mi mamá. Pero eso es para otra ocasión. Muchas gracias y te mando un enorme abrazo. Nunca me pierdo ningún episodio. Saludos a todos los oscuros. Si tú también has tenido encuentros con brujas, déjame tu historia en los comentarios. Me encantaría leerla. Hola, Ger. Mi nombre es Everardo. Hace mucho que escucho tus podcasts y créeme que son los mejores. Como trabajo en un área con mucho ruido de maquinaria, necesito usar audífonos, y pues se presta para escucharlos. En fin, solo quiero contarte mi historia y perdón por algún error de ortografía. Puedes hacer tus correcciones. Soy de un municipio llamado Aldama, en Tamaulipas, México. En el año 2016 aproximadamente ocurrió algo sin explicación y muy aterrador, al menos para mis amigos y para mí. Después de terminar de jugar fútbol, fuimos a la casa de mi amigo a tomar un poco de agua. Ya estando allí, su mamá, que en paz descanse, nos invitó a cenar, así que nos quedamos ahí el resto de la tarde. Cabe mencionar que éramos 4 amigos, es decir, el dueño de la casa y otros 3. Sin embargo, antes de cenar, uno de nosotros se fue porque tenía algunos compromisos, así que quedamos 3. Después de cenar y platicar, salimos al porche de la casa a seguir conversando. Fue entonces cuando comenzó todo. Eran aproximadamente entre 10 y 11 de la noche cuando empezaron a lanzar algunas piedras desde el techo de la casa. La casa tenía un pequeño porche, pero donde estacionaban la camioneta quedaba libre, así que las piedras caían sobre la camioneta. Al principio pensamos que quizá era el compañero que se había ido horas antes, pero luego empezaron a lanzar más piedras y con mayor fuerza, tanto que creíamos que podrían romper algún cristal de la camioneta. Decidimos salir al frente de la casa para ver quién estaba arriba. Lo recuerdo y se me eriza la piel. No veíamos a nadie, pero las piedras seguían cayendo hacia donde estábamos nosotros. Nos las lanzaban con mucha fuerza. Sin saber qué sucedía, empezamos a responder lanzando piedras también, pero no le tirábamos a nada porque no se veía a nadie. Estaba oscuro. En eso, la hermana de mi amigo le llamó y le dijo que por qué estábamos lanzando piedras al techo, que se escuchaban muy fuerte y no los dejaban ver la tele, que si estábamos locos o qué. Mi amigo le explicó que desde arriba nos estaban lanzando piedras también, pero no le creyeron y colgaron la llamada. Fue entonces cuando vimos una silueta
con un traje color melón, pero jamás le vimos el rostro. Apareció de la nada y cruzó para la casa de al lado, ya que las marquesinas de las dos casas estaban juntas, solo divididas por unos 80 centímetros. Cruzó a la otra casa y se sentó en la esquina. Veíamos cómo movía sus pies como jugando con ellos en el aire. De repente, se levantó con una velocidad inexplicable y caminó de nuevo hacia la oscuridad, desapareciendo. Mi amigo, aún creyendo que era alguien, le llamó a su mamá y le dijo que se asomara por detrás de la casa, que alguien andaba arriba y tenía que bajar por ahí. Pero no era nadie. Todavía dimos una vuelta a la manzana para ver si veíamos a alguien con esa vestimenta color melón, pero casualmente no había ni una persona en la calle. Nadie. Cuando regresamos a la casa de mi amigo, él tenía miedo de regresar solo. Y créeme, solo en su casa y en otras dos casas de al lado hacía un frío inexplicable. Hasta salía vapor de los techos porque en esa temporada era de calores. Un frío seco solo en esas 3 casas. Jamás supimos qué fue. Nunca hablamos de ese tema entre nosotros hasta años después. Y esa es mi historia. Perdón si está un poco larga, no quería saltarme ningún detalle. Espero pueda salir en algún video, y si no es así, espero la hayas leído, con eso basta. Tengo muchas más historias que me han sucedido, pero más adelante las haré saber. Fue un gusto y espero te encuentres bien. Saludos a todos los que escuchan. Hace unos días nos trajeron las cenizas de un tío que falleció en 1987. Estaba enterrado, pero apenas lo cremaron para ponerlo en un nicho. Ese mismo día mi abuelita quería poner las cenizas dentro de su ropero, pero a mí no me pareció lo correcto, y le dije que si no le molestaba, podía ponerlas en mi cuarto. En mi cuarto tengo un altar enfrente de un espejo, así que ahí las puse. El espejo queda enfrente de mi cama. Dejé las cenizas ahí varias horas mientras hacía los deberes del hogar. Después volví a mi cuarto. Me acosté en mi cama y me puse a escuchar música a todo volumen con mis audífonos. Me tapé la cara con mi cobija y al poco rato sentí una presencia del lado izquierdo de mi cama. Me destapé y no había nadie. Me volví a tapar la cara con la cobija y otra vez sentí la misma presencia del mismo lado. En ese instante no me destapé, pero no me dio miedo porque ya estoy acostumbrada a esto. Después, mi audífono derecho empezó a apagarse y de fondo empecé a escuchar una voz de hombre. Nada tenía sentido porque estaba escuchando música con voz de mujer. Para que me entiendan, estaba escuchando música de Enya, que es muy tranquila. Lo que escuché fue una voz rasposa que decía: «Mátalos, mátalos, mátalos». Y así, sucesivamente. En ese mismo momento, mis extremidades comenzaron a dormirse, y luego sentí unas manos que me aplastaban los pies, hundiéndome contra la cama. Estaba paralizada del miedo. No podía moverme. Recuerdo sentir perfectamente el contorno de las manos tocándome. Se sentían frías y ásperas. Momentos después, la sensación desapareció. Me sentí muy aliviada, pero al mismo tiempo todavía sentía un terror que nunca había sentido. Más tarde fui a la tienda a comprar unos cigarros. Eran como las 10:30 p.m. y sentía que alguien me acompañaba.
Las calles estaban oscuras, solo la luz de la luna y otra lámpara alumbraban todo. Te juro que sentía que alguien estaba a mi lado, y de alguna manera me recordaba mucho a lo que pasó con los pies. Finalmente regresé a mi casa y dejé la luz prendida toda la noche por respeto a mi tío. Aunque a mí no me gusta dormir con la luz encendida, esa noche se sentía tan pesada que hasta a mí me vino bien. No podía dormir, y cuando me quedé dormida, algo me despertó a las 3 de la mañana. Fue un sonido. Algo dentro de mi habitación tronó muy fuerte. Con la mirada traté de ver qué había sido, pero no había rastros de nada extraño. No pude volver a dormir hasta las 5 a.m. y tenía que levantarme a las 6 para ir a trabajar. Me fui a trabajar y cuando llegué a casa me iba a servir de comer y mi abuelita estaba conmigo en la cocina. De repente, alguien le jaló el brazo izquierdo y casi se caía, pero la detuve para que no se cayera. Estos días me siento muy cansada. Me despierto entre las 2 y las 3 de la mañana y no tengo ganas de salir. Aquí todavía tengo las cenizas de mi tío en mi cuarto. Me siento bien porque está aquí, pero también me da un poco de miedo pensar que no sea él quien está haciendo todo esto. Espero que puedas compartir mi historia. Tengo otras más que me han pasado desde que era pequeña. Claro, si la comunidad no le aburre mi historia. Saludos desde Guadalajara. Esme. Si el video te está gustando, déjame un like. Sé que lo repito bastante, pero de verdad me ayudas así. Muchas gracias. Buenos días, querido amigo. Primeramente quiero agradecerte por tus contenidos, que son muy buenos, y desearte muchos éxitos. Lo que voy a contarte es algo real. Me sucedió hace 13 años, cuando apenas tenía 14 y era estudiante de 9º año. Era un lunes y estaba regresando a mi casa. Yo estudiaba en las tardes de 1 a 6, pero ese día, debido a unas evaluaciones, salí a las 7 de la noche y perdí el bus. Normalmente regresaba con mis amigos, pero esa vez cada uno tenía sus asuntos y yo, cansado, solo quería volver pronto a casa. Así que esperé el siguiente bus, que llegó después de un rato. Faltaban unos 30 kilómetros para llegar a la entrada de mi barrio, cuando por la oscuridad pensé que me había pasado de la parada. Decidí bajarme, sin darme cuenta de que aún no había llegado. Todo estaba oscuro y frío. Se sentía desolado. Durante el día solía pasear en bicicleta y todo era más ameno, incluso de noche, pero ese día era diferente. Comencé a caminar y al pasar por una zona particularmente oscura donde no había lámparas, vi a lo lejos la única luz en la entrada de mi barrio. Justo al salir del área iluminada por mi vecino, vi a un señor alto, vestido completamente de negro, con un sombrero del mismo color, fumando un cigarro. Sentí un escalofrío y aceleré el paso. El hombre empezó a silbarme. Y al mirar atrás, lo vi cruzar al otro lado de la calle. Aumenté la velocidad casi corriendo hasta llegar a la luz de la entrada de mi barrio. Al mirar atrás otra vez, el hombre había desaparecido. Entrando a mi barrio, a mi derecha, había ganado pastando. Me quedé pensativo, pues nunca los había visto allí por la noche. Continué mi camino, y al pasar junto a ellos, escuché un rugido de toro. Algo que nunca había oído y que me causó un gran temor. La piel se me erizó. Entonces, al pasar unos guaduales, un viento fuerte empezó a soplar.
Miré atrás y vi al mismo hombre de negro parado en la entrada del barrio silbándome de nuevo. Sentí un miedo profundo. Seguí caminando y a unos 20 metros, las hierbas se movían como si alguien se acercara. De pronto, un toro grande y robusto surgió de entre ellas con un rugido terrible y comenzó a seguirme. Entré en pánico y corrí lo más rápido que pude. Los perros del vecindario empezaron a ladrar. El toro rugía mientras me perseguía. Al llegar al último alumbrado del camino, exhausto y a punto de llorar, vi que el toro había desaparecido. Entonces, algo en mí me impulsó a mirar los árboles, y a lo lejos, ahí vi a ese mismo toro, con el cuerpo de un hombre velludo y negro y cabeza de toro, trepado en los árboles más altos, mirándome fijamente. En ese momento pasó una moto y la criatura desapareció entre los árboles como si fuera un mono. Aliviado pero fatigado llegué a casa y les conté lo sucedido a mis padres, quienes no me creyeron, claro. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente le relaté la historia a mi tío, quien me dijo que seguramente había sido el diablo y que él había vivido algo similar meses atrás. Y eso fue todo. Mi libro, El bestiario de Morgenstern, Portadores de Muerte, ya está a la venta. En México puedes encontrarlo en cualquier librería Gandhi. Para envío internacional a todo el mundo puedes conseguirlo en buscalibre.com. O si lo prefieres de manera digital, está disponible en múltiples plataformas que podrás encontrar en la descripción de este episodio junto con los links. Estoy seguro que lo vas a disfrutar. Muchas gracias, Oscuros. Oscuros, muchas gracias por llegar al final del video. Por favor, regálame un like y déjame en los comentarios qué te ha parecido estos relatos. Muchas gracias a todos los que me envían sus historias. Sin ustedes esto no sería posible. Por favor, síguenme en mis redes sociales para tener un contacto más cercano. Los links los encontrarás en la descripción del video. Yo soy Ger, y recuerda, experimenta conmigo el terror en la oscuridad.